nombre de Jesucristo. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en que estaba. Vamos al versículo 19, donde dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Versículo 38, y dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hasta ahí la lectura, amado. Gracias te damos. Que hoy puedas llegar, Señor, tan hondo como quieras llegar. Y hacer que, Señor, se ha hecho lo que solo tú puedes hacer. Que este sea ese día señalado para aquello, Dios, que tú lo señalaste. Y hoy tengamos, Señor, el recreo, el gozo y la alegría de haber sido sorprendidos con tu plan que superó como siempre el nuestro. Y nuestras expectativas desbordadas una vez más, porque tú eres el Dios que no cabe ni siquiera en los cielos de los cielos. Y gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. Yo veo la preocupación, el amor, la contemplación de Dios y no dejo siempre de asombrarme y ver que la complacencia de Dios, hermano, está en que nosotros, sus amados, sus hijos, sus amigos, por qué no decirlo de esa manera, seamos aquellos que Él quiere que seamos, por lo cual Él ya pagó el precio para que seamos. Pero la verdad es que esta historia de Lázaro se repite muchas veces en muchos de nosotros, una situación repetida, una situación, como te digo, no deseada, pero una situación desde la cual Dios te puede sacar. Decirle que tenés al lado, este es mi día. Este es el día de mi libertad y mi liberación. No estamos hablando necesariamente, cuando hablamos en esos términos, de libertad espiritual en cuanto a los demonios, sino que nosotros mismos en nuestros propios encierros muchas veces quedamos en condiciones infrahumanas. Es lo que lamentable y lastimosamente se ve de la condición no deseada de alguien que era muy deseado. ¿Cuántos levantan su mano como un Lázaro y le dicen, Señor, yo soy el deseo de tu corazón? Yo soy la niña de tus ojos. Y realmente, hermanos, no podemos dejar de
de vernos así y saber que sobre todo somos vistos así. Una condición no deseada en Cristo, hermano, no va a durar para siempre, porque seguro que Él va a hacer algo, y en esta mañana ya estoy haciendo algo por ti, te dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y demos un aplauso grandote y digamos: Señor, yo recibo hoy tu ayuda y tu pronto auxilio en mis tribulaciones. ¿Cómo estaba Lázaro? El conocido y mencionado en este pasaje como aún el amigo de Jesús, o por lo menos había estado en ese plano anteriormente, pero ahora estaba, podríamos decir, en otro plano, porque nos cuenta el versículo 38 que estaba detrás de gruesas paredes de concreto, de roca, de una cueva. Ahí estaba Lázaro, hermano, y Lázaro quiere decir anticipadamente: Dios ha ayudado. Vaya que este Lázaro y tantos Lázaros necesitan lograr ese después de que Dios haya ayudado. Y esa realidad es consumada, hermano, era algo anticipadamente ya declarado como tal cosa aún para una persona. Como hoy hay muchas personas que están sin poder atravesar las gruesas paredes de su cueva, donde, hermano, estaba instalada la soledad, la oscuridad más densa. Sí, la oscuridad que podríamos decir doble oscuridad, porque además, como vamos a ver luego, además de las vendas, ¿no?, del sudario que este hombre tenía en sus ojos, en todo su rostro, la propia oscuridad de la cueva. Hay gente que está así como Dios no desea, y esos mismos, ya quizás por momentos hasta acostumbrados a esa situación, simplemente se dejan estar, pero tampoco soportan ya mucho más una situación como la que hoy Dios quiere cambiar. Porque Lázaro, otra vez te digo, Dios ha ayudado y te va a seguir ayudando. Y a la vieja usanza, hermano, darle un aplauso y decirle: Señor, estoy hoy acá para alabarte por lo que está en curso, por lo que está en camino. ¿Dónde estaba Lázaro? Contale que tenés al lado, por si se olvidó, estaba en una cueva. Y una cueva, hermano, bíblicamente, para nosotros, mirándolo desde la óptica de Elías, es para muchos un lugar no solamente de prueba, es un lugar de depresión, de tristeza. Así se sintió en la cueva Elías. Hay gente que está triste, encerrado por gruesas paredes de tristeza. Elías deprimido, Elías deprimido. Lázaro, el que había sido amigo de Jesús, en una cueva aún peor, ¿no? A una cueva entonces de muerte en realidad. ¿Qué es estar muerto? Es estar insensible. Es no estar con los sentidos vivos y despiertos. ¿Cuántos dicen: Señor, dame vida? Despertá mis sentidos. No hay como vibrar ante la presencia de Dios. No hay como disfrutar las visitaciones que estamos teniendo cada mañana en este lugar. No importa que sea este lugar, no importa que sea la sala de conferencias de arriba, de abajo. Cuando yo venía entrando me dijeron: miren que hoy van a estar en el piso 1. Y yo le digo: en el piso 10 en la piscina. Y me decía: bueno, ojalá. Yo quiero decirte que estamos en la abundancia de muchas aguas de Dios. Que estamos en un ámbito de riego del cielo y tenemos que tener la sensibilidad abierta, despierta. Pero ¿cómo estaba Lázaro? ¿Cómo están algunos? Insensibles, así como muertos, en medio de gruesas paredes, y la puerta estaba tapiada. No había salida, no había cómo ni por dónde. Y como ya te adelantaba y lo dice también allí el versículo 44, este Lázaro estaba atado dice en orden, ¿no? Atado de manos y atado de pies. Yo por ahí había pensado que estaba como momificado, ¿no? Yo me lo había imaginado a Lázaro envuelto en vendas. Pero no, leamos correctamente, porque lo que dice es que hoy muchos también están atados de manos. No pueden hacer.
lo que quisieran hacer, lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer, pero no pueden. Pero lo curioso es que estaba, dice, atado con vendas. Ponete a pensar, ¿no? Vendas generalmente es algo para vendar los ojos. No ven qué hacer con su mano, no ven cómo hacer ni qué hacer. Pero además las vendas son algo inusual para atar a alguien, ¿no? Porque con cualquier fuercita se rompe, pero no tienen fuerzas. Aunque fuesen vendas de seda, mira. Hay gente que ha perdido totalmente las fuerzas, atadas las manos, atados los pies, y como te dije, el rostro envuelto, sin poder ver, sin poder hablar, como mudos. Qué situación lamentable, ¿no? Qué situación no deseada, qué situación vista y registrada en definitiva, porque el Señor lo registra todo. El escáner de Dios está pasando por nosotros permanentemente. Somos más que un código QR, ¿no? Que el Señor saca realmente cuál es la situación y Él no se sacia hasta vernos justamente saciados de Él y de lo de Él. Lázaro, además, ¿de qué estaba rodeado? Uno mira paredes de concreto hacia afuera, puerta tapiada hacia afuera, dentro de esa terrible soledad y doble espada. Lázaro, ¿qué había del lado de afuera? Había un velorio, había un ámbito de tristeza, de opresión, de bajón. Había una gran mayoría, como nos dice el versículo 19, que eran muchos, los que simplemente estaban ahí en una sola consigna, estaban acompañando en el velorio, los judíos, sin expectativa ninguna en cuanto a Lázaro. Hay una multitud de gente alrededor que nada, no tiene ninguna expectativa de ninguno de nosotros y piensan que bueno, vamos a hacer siempre eso y vamos a quedar siempre en esa condición y que nadie se va a levantar, pero todo lo puedo y lo vamos a poder en Cristo Jesús. Dale el aplauso y más allá de lo que se diga, lo que importa lo que Él diga. Y la voz, el rumoreo afuera de la multitud, de la opinión de la mayoría, que eran los judíos que estaban acompañando en el velorio, no iban con expectativas de que este se va a levantar, va a salir de ese encierro, va a salir de atrás de esas paredes gruesas, sino que venían un velorio. Venían este es para siempre así, y quizás hay gente que no apuesta a tu vida. Yo no sé, hermano, a quién le vas a prestar atención, pero justamente a esa opinión no hay que escucharla, porque hay gente que está escuchando frases negativas y se adueñan en la química generada aún corporalmente, ¿no? Por los malos sentimientos hay una mala química que se genera, una química tóxica. Yo en estos días entendí más eso de por qué se llaman relaciones tóxicas algunas. Cuando son malas, cuando no son buenos, el cuerpo genera tóxicos, cosas que hacen mal, en definitiva, a la salud. Así como cuando estás contento, cuando estás bien, se generan cosas buenas para el cuerpo. ¿Sabes qué? Los que mucho están llenos de amargura, llenos de tristeza, de rencores y de odio, son más proclives, por ejemplo, porque esa situación tóxica interna, son más proclives al cáncer, por ejemplo. Ese era el entorno de la mayoría. Gente que no apostaba nada a Lázaro. Pero Lázaro, Dios ha ayudado y te va a ayudar. Pero en medio de ese marco tan mayormente numeroso en esa opinión negativa e indiferente, estaba la hermandad de Lázaro. Estaba la hermana Marta y estaba la hermana María de Lázaro. Y ese puñadito muy pequeño, muy ínfimo, haría la diferencia. Y es sobre el cual se fija la atención en la Escritura. Y yo le doy gracias al Señor porque no estamos solos. Capaz que hay una mayoría generalizada de una opinión, de gente que no aporta nada bueno, por lo menos, a nuestras vidas. Pero gracias a Dios por las Martas y por las Marías. Gracias a Dios por la hermandad. Decirle que tenés al lado, gracias a Dios por vos. Porque Marta y María nos representa a nosotros la hermandad. Ahí adentro estaba el hermano de Lázaro, el hermano de ellos, Lázaro.
Y cuando hay alguien de nosotros que está mal, en la mala, claro que nos preocupa. Y claro que nos genera eso que se vio, que se generó en ellas, las hermanas de Lázaro, ¿qué? Ir a Jesús. Ir por causa de Lázaro a Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque están así las Martas y las Marías. Todos nosotros nos acordamos del pasaje, ¿no? Marta era mucho más ansiosa, más práctica, más ejecutiva, más ejecutando cosas. Y María era la más espiritual. Hay gente que es como un tractorcito. Y cuando hay algo que hacer por alguien que está en necesidad, como muchas veces muchos están así, gente que se mueve en ese, ¿por qué no decir, el don de servicio? Y accionamos y actuamos y nos movemos y aparecemos y golpeamos la puerta, hacemos sonar el teléfono. Algo hacemos, las Martas. Pero también están las Marías, ¿no? María representa la adoración misma, la espiritualidad, la que estuvo a los pies. De hecho, Marta dice el versículo 19, a diferencia de los judíos indiferentes, dice que Marta, versículo 20, salió a encontrar a Jesús. Y por otro lado, versículo 28, que lo leíamos también, María, y versículo 29, se levantó deprisa y vino a Jesús. Qué lindo, ¿no? Porque ahí se estaba generando algo. Es importante que a pesar de tu quietud y tu estado espiritual, anímico, tu encierro, tu doble oscuridad, tus vendas, tus ataduras, a pesar de que la opinión de la mayoría sea indiferente, que no les importes, es bueno saber, y no te desprendas de esa realidad, que hay una minoría, pero poderosa, de la hermandad de Cristo para tu bien, que intercede por vos de parte de Dios, porque Dios es el que nos mueve a hacerlo. Dale el aplauso. Dile gracias, Dios. Todo esto era parte de un todo. Pero ¿qué si miramos para atrás en el tiempo? ¿Por qué toda esta situación dada de fondo y de lleno, medularmente, focalmente? La primera ya mencionada, Lázaro en una cueva, muerto, atado, vendado, tapiado. ¿Por qué? Aparte del entorno ya mencionado, ¿por qué? Bueno, si lo miramos, al principio mismo nos lo dice. Dice que Lázaro había enfermado. Había comenzado todo en una etapa inicial, ¿no? No es algo brusco, no es que de repente a la cueva, de repente aquello. Hubo un proceso anterior. Ojo con los procesos, ¿no? Para luego terminar donde no queremos. De donde no podemos salir, pero gloria a Dios que Él sí nos puede sacar. Pero ¿cómo empezó? Como un proceso con síntomas de enfermedad. Como yo te decía en estos días, yo dije, qué raro, ¿no? Hace tanto que no me sentía mal. De verdad, estaba olvidado de lo que era estar enfermo. Estaba olvidado de lo que era tener unos quintitos de fiebre y ahí me andaba como muriendo yo. Sí, siempre fui no muy valiente para eso. Y tan decaído por una situación mínima, intestinal y más nada. Pero síntomas al fin. Síntomas que los empezó a sentir Lázaro. Decaimiento. Desgano. Sí, una persona que simplemente quería dejarse estar. Yo el miércoles, si me hubieran dejado, hubiera seguido todo el día en la cama. Síntomas de enfermedad. No tengo ganas. No me quiero levantar. No quiero, pastor, no quiero ir. No quiero orar, no quiero congregar. De verdad que no tengo ganas. No sé qué me pasa. Estoy como mareado. Empezó a ver todo esto. Empezó a ver algo que inusual, pero importante. Un anticipo de aquello que de repente desembocaría como algo difícil luego de salir. Y ahora cómo salgo de esta, pastor. Pero ¿por qué no tomaste la precaución antes? Es como un aviso. Yo hablaba con uno de ustedes en estos días pasados, un querido hermano que está en la parte de industria y maquinaria industrial y todo eso. No sé, nos pusimos a hablar aún de la temática, que yo que puedo hablar de ese tema, ¿no? Más que nada escuchar y aprenderle.
lo que él me estaba comentando y me decía, sí, grandes máquinas que tenemos que controlar en esa fábrica donde trabajo, y siempre hay un aviso, cuando hay una pieza que se va a romper, empieza a haber un ruido, ¿no? Es como las pastillas de freno, me decía él, de un auto, y cuando ya se están para quedar, las hacen de tal material que empiezan a chillar los frenos, ¿no? Lo que tengan los autos están escuchando, ¿no? Y cuando empiezan a chillar las pastillas, porque ya se van a terminar las pastillas de freno, y ojo, cambialas porque va a quedar fierro con fierro y vas a romper el disco de freno después, y el trabajo te va a salir mucho más caro. Lo cierto, hermano, es que hay avisos, hay alarmas. Yo digo, sí, es verdad, es verdad. En muchas cosas yo lo tomé hasta como de parte de Dios, ¿no? Porque uno que está llamado a ser instrumento de arreglo, de mantenimiento, aún en la parte práctica de lo que estoy hablando, de la casa de uno, así tenemos que ser los hombres, ¿no? En esa área también, realmente ser responsables. Y yo le decía al Señor, gracias, porque aún en lo más importante, lo espiritual, tenemos avisos. Yo en estos días hacía visitas, me encanta hacer visitas, y cuando uno está hablando y está compartiendo cargas, preocupaciones por un tercero con alguien, y cómo de repente empiezan a mencionarse los síntomas, pero mirá, ya no está tan como al principio, ese cambio inicial ya no es como se dio, ya se ve el retroceso, ya empezó a volverse para atrás, ya se está enfermando Lázaro. Y algo, hermano, para no olvidar que Lázaro enfermo, y todo justamente ahí cuando estaba enfermo Lázaro, se habla de que Jesús lo amaba. No somos perfectos, pero aún así, decirle conmigo, Jesús me ama. A veces estamos con síntomas que no deberíamos estar sintiendo, ¿no? Desgano, desmotivación, ganas de quedarnos en la cama espiritual, hoy no me levanto y no me congrego, hoy no leo, hoy no voy, gente que empezó y ahora ya dejó. Esos síntomas hay que hacer un llamado de atención. Y lo que nos llama la atención, hermano, a mí me llama poderosamente la atención, más allá de la aplicación literaria a lo que voy a decir del pasaje, pero hay un principio ahí igualmente que nos sorprende, que mientras estuvo Lázaro enfermo, Jesús no lo quiso visitar. ¡Wow! ¿Será que Dios está contento cuando entramos en descuidos y no hacemos nada cuando suenan las alarmas? ¿Será que Él nos deja de amar? No nos deja de amar. Pero ¿será que Él se queda un poquito a distancia? Porque en definitiva es lo que querés. Porque no te estás sobreponiendo. No, yo un miércoles no tenía ganas y me levanté. Estaba fiebrado y me levanté igual, mirá. Y dije, no sé, ¿qué voy a hacer hoy? Y ahí estuve peleando con el yo, no voy o yo voy. Es que no podía. Y llamé a Playa y dije, miren, no puedo ir hoy. De verdad que estoy aplastado, estoy mal. Pero estaba levantado. Y dije, bueno, no puedo ir a Playa Pascual. Está bien, pero algo tengo que hacer. Y me senté en la computadora a trabajar en el canal y a trabajar en Celestial. Yo creo que eso es lo que Dios quiere ver. Pero es sorprendente cómo el Señor, en definitiva, ¿qué? Tomó distancia. Lázaro, tu amigo, Jesús, está enfermo. Vamos a verlo. Negativo. Vamos ahora. No. Señor, ¿dónde está tu presencia? Y vos no te das cuenta que te estás sintiendo mal. Vos no te das cuenta que estás con síntomas. Hay algo que estás incubando, que es la misma muerte. Porque la enfermedad, literalmente, de Lázaro era enfermedad de muerte. Más allá que no era para muerte porque Jesús lo había resucitado. Pero era una enfermedad que lo terminaría matando. De lo que estamos hablando, si no reaccionás a tiempo, te va a matar y capaz que por eso estás como estás. Pero Lázaro, ven fuera. Hoy te va a decir el Señor. Porque el Señor es tu ayuda. Dale un aplauso y decirle, amado, sos tan bueno. A veces un poco distante, es verdad. Pero qué bien, ¿no? Que nos hace lo que hace Dios.
Porque no es todo caramelo, no es todo dulce. Claro que el Señor tiene que darnos pasos hacia la madurez y para la próxima no voy a seguir en la misma. Obviamente que si me empiezo a sentir mal, me mando el psicofármaco del cielo, me pongo a orar y se me va el desgano, se me va la fiebre, se me va el estado de cama, se me va el mareo, se me va el que no puedo comer nada porque no lo asimilo. Así estaba yo porque mi problema era estomacal, no podía comer nada. Y entonces si eso duraba mucho tiempo, iba a terminar en debilidad. Qué bueno que es Jesús, que aún hizo como está haciendo hoy. Pero si la historia terminara acá, no diríamos qué bueno que es Jesús. Vaya que es muy y más bueno de lo que nuestra imaginación de bondad pueda concebir. Porque a pesar de todo esto, un ya definitivamente terminado Lázaro, ya está, Lázaro, bueno, ya está. Era lo normal que él terminara ahí su vida, ya estaba muerto. Pero el Señor no se conformó con eso, ni se conforma. Porque entonces el Señor, que era sobre todo el entorno que ahora estaba alrededor de la cueva, al principio no, muy solo, Lázaro, muy solo y mal rodeado y con buenas intenciones de sus hermanas, pero nada más que eso. Y todo se habría de cerrar en lo concreto de una verdadera esperanza por la llegada de Jesús. ¿Sabes quién está llegando hoy a tu cueva? Jesús. Y del otro lado de las gruesas paredes, aunque eran gruesas paredes, y del otro lado de la puerta, aunque estaba tapiada, yo creo que se empezó a escuchar el rumoreo de parte de Dios, de Cristo. Capaz que Lázaro, a ver, yo me parece que estoy escuchando, que el pastor me está hablando de parte de Jesús en esta mañana. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué estaría escuchando Lázaro? Versículo 38, primera cosa que dijo Jesús. Jesús, quiten la piedra. Alguien había rodado pesada piedra, pero el Señor con toda autoridad, nadie le dijo, ¿y tú quién eres para decir que sea removida la tapia de la puerta, la tapa de la puerta? ¿Quién eres tú? No, era quien tenía y tiene la autoridad. Y la piedra fue quitada. También se escuchó otra cosa en el ambiente, que es también para que hoy lo oigas. Versículo 40, otra cosa que dijo Jesús del otro lado, pero ya estaba la puerta abierta, por lo menos ya se escuchaba mejor, ya se arregló el sonido, ya podemos tener más fidelidad en lo que se está escuchando. Gracias a Dios por oído, ¿no? Brilla allá, Una bendición, hermano. ¿Qué otra cosa ahora se escuchó con más claridad? Versículo 40, el término de la frase era, si crees, verás la gloria de Dios. Wow. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús. ¿Para quién se lo estaba diciendo en verdad? Más que para Marta y María, ¿quién habría de ver sobre todo en sí mismo la gloria, sino el propio Lázaro, que acordate quiere decir Dios ha ayudado? ¿Qué más escuchó? ¿Qué más escuchó? Lo que no podía ver porque tenía su rostro tapado todavía Lázaro. Y dice que Jesús alzó los ojos a lo alto, pero también lo escuchó a Jesús orando, hablándole al Padre. Padre, decía Jesús, gracias te doy por haberme oído. ¿De qué está hablando? Final del versículo 42. Para que crean, me has enviado. Habría de suceder que, versículo 43, ahora sí, habiendo dicho todo lo anterior, preparatorio, libertador, ordenador, restaurador, y él se estaba adueñando y se adueñó del ambiente y se enclavó ahí como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el único que tiene autoridad para sacar de cuevas, de desánimo, de muerte, de ataduras. Para ahora hacer valer su autoridad y concretarlo, porque Dios es un Dios de concreciones. Él no dice voy a hacer todo el tiempo. Él es un Dios que lo que dice que va a hacer, lo hace.
No queda simplemente el anuncio, hoy el Señor quiere hacer el milagro. Por eso llegó el momento de la concreción. Y habiendo dicho todo lo que tenía para decir, clamó, levantó bien en alto, voz en cuello de adentro desde el alma. Eso quiere decir clamó a gran voz. ¿Quién? La voz tronante de autoridad de los cielos y de la tierra. La voz del Dios mismo encarnado en su Hijo Jesucristo. Clamó a gran voz y pronunció el nombre de aquel que estaba ahí adentro de la cueva. Lázaro, identificándolo, haciendo personal el mensaje, poniendo su dedo en el pecho, en el corazón de alguien que estaba como estaba. Pero no es para siempre. En cuanto a Lázaro, iba a ser para siempre. ¿Qué podía hacer pobrecito Lázaro sino simplemente terminar de morir y estar entre los muertos para siempre? Pero no es tu lugar ese, te dice el Señor. Tu lugar es entre los que viven. Y tu lugar es con el que vive por los siglos de los siglos. Tu lugar es con tus hermanos, Lázaro, con tus hermanas. Tu lugar es para que des gloria testimonialmente a mi vida, Lázaro. Lázaro, ven fuera. Jesús no entró al encierro. No era lugar de Jesús, ni para Lázaro. Jesús mismo no fue hasta allí. Le dijo, tú sal de allí. Ven, Lázaro, ven. Ni siquiera le dijo, sal, haz lo que quieras de nuevo. Ven. Es un llamado de atracción. Ven, ven conmigo. Ven a mí. Ven a lo mío. Ven. Y entonces, Lázaro, el que había muerto, versículo 44, salió atadas las manos y los pies, y el Señor siguió dando palabra a favor de él. Dijo, desatarle y dejarle ir. Y entonces esa numerosa opinión pública, generalizada de los muchos judíos que eran indiferentes, que no les importaba, que no tenían expectativa en cuanto a Lázaro, muchos de esos, versículo 45, vieron lo que hizo Jesús con Lázaro y en Lázaro y crecieron en Jesús. Inclina tu rostro, cerra tus ojos. Aleluya. Creo en un Jesús que no cambia, que es el mismo. Un Jesús que va a hacer aquello que tanto anhelamos, y es convencer las mayorías, convertir las multitudes. Y lo va a hacer a través y como punto de partida de algo muy doloroso y nada deseado, en lo cual solamente su intervención lo puede cambiar, que es levantar el estado no deseado de muchos de sus hijos, que del contraste que se va a ver, la gloria será tal que los que no creían ni pensaban en el asunto, al ver lo que se ha visto y se va a seguir viendo, muchos corazones se van a convertir. Hermano, ponete de pie. Qué bueno que es Jesús. Qué bueno que es Jesús. Cerrá tus ojos. Levantá tu corazón al cielo.